Bueno, jóvenes, continuando con la explicación del tema, habíamos quedado pues en el video anterior por esta imagen, por esta figura que está aquí, que representa un átomo, la estructura interna de un átomo. Yo les decía que esta parte de aquí, donde hay ciertas partículas, corresponde al núcleo atómico. Estas que están más oscuritas aquí corresponden a los protones y las que están más claras corresponden a los neutrones. Los protones, les recuerdo que tienen carga eléctrica positiva, los neutrones no tienen carga eléctrica. Sin embargo, la función de los neutrones es estabilizar el núcleo. Por fuera del núcleo corresponde lo que es a la corteza atómica, en donde se encuentran los electrones que poseen carga eléctrica negativa. Los electrones giran alrededor de este núcleo describiendo órbitas, que son estas líneas que están aquí. Un átomo se considera eléctricamente neutro cuando el número de cargas negativas es igual al número de cargas positivas, o sea, el número de electrones es igual al número de protones. Bien, yo les decía también de que un átomo, la representación gráfica de un átomo podemos representarlo también como si fuese un ¿qué? El sistema solar, en el cual el Sol viene siendo el núcleo y los planetas vienen siendo los electrones que describen órbitas. ¿Oyeron? Entonces giran alrededor del Sol. Bien. Modelo del átomo: en el núcleo se encuentran los protones y neutrones y en la corteza girando alrededor del núcleo se encuentran los electrones. Ok. Bueno. La primera clasificación de la materia habíamos dicho que eran los elementos. Los elementos están formados por átomos y cada átomo tiene propiedades que lo caracterizan y lo diferencian de los otros átomos, de los otros elementos. Yo tengo aquí el elemento oxígeno. Ese elemento oxígeno está formado por átomos de oxígeno. Y aquí tengo el elemento hidrógeno que está formado por átomos de hidrógeno. Los átomos de oxígeno entre sí todos son iguales. Los átomos de hidrógeno entre sí todos son iguales. Pero si comparamos los átomos de oxígeno con los átomos de hidrógeno, ahí son diferentes, porque son dos sustancias totalmente diferentes, dos elementos diferentes. Bien, los compuestos no son más que la unión de varios elementos, ¿oyeron? Eso es un compuesto. El agua se forma porque se une los átomos de hidrógeno con los átomos de oxígeno. Muy bien. Entonces, los elementos no suelen permanecer aislados en la naturaleza, sino que tienden a agregarse entre sí, a unirse entre sí, formando unas estructuras más complejas. Se unen porque aislados no son estables. Al unirse a otros átomos de otros elementos, pueden pasar a una situación de menor energía, lo que supone también mayor estabilidad. Y es así como los elementos, a través de interacciones químicas y energéticas, que en este caso se llaman reacciones químicas, forman los famosos compuestos. Las propiedades de los elementos cambian cuando forman un compuesto. Veamos algunos ejemplos. Aquí está, por ejemplo, el hidrógeno es un gas incoloro, vean, que se encuentra en la atmósfera. Es incoloro, quiere decir que no tiene color. Es inodoro, tampoco tiene olor. ¿Oyeron? Ni olor ni color. Y es transparente, no podemos ver. Al igual que el oxígeno que respiramos. Estos dos gases formados por elementos hidrógeno y oxígeno, cuando se unen covalentemente, forman el agua, el cual es un líquido transparente, incoloro e inoloro, pero si podemos verlo, con otras propiedades físicas y químicas, que son totalmente diferentes a los dos elementos como gases, ¿verdad? Existen muchas otras sustancias naturales que se forman cuando se unen átomos de distinta clase. Voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, la sal de cocina. La sal de cocina, el compuesto como tal es cloruro de sodio. ¿Qué quiere decir esto? Que esa sal está formado por sodio y está formado por cloro, que cuando se unen forman el cloruro de sodio, que es ese cristal blanquecino de sabor agrio. ¿Oyeron? Bien, otro ejemplo. Por ejemplo, el dióxido de carbono es un gas que se forma cuando se unen átomos de carbono, que es un sólido de color negro. El carbón es un sólido de color negro, con átomos de oxígeno, que es un gas incoloro. Hay una reacción de combustión. El dióxido de carbono posee propiedades distintas de las del carbono y las del oxígeno.
Hay que recordar que este compuesto es el que expulsamos los seres vivos al respirar y que las plantas lo emplean para llevar a cabo la fotosíntesis. De acuerdo con su composición y propiedades, los compuestos se pueden clasificar en dos grandes grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Los compuestos orgánicos, formados principalmente por carbono, y los compuestos inorgánicos, que son diferentes a la formación de compuestos con carbono. O sea, estos casi no tienen carbono. Los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos, en este caso, los compuestos orgánicos son aquellos que están formados principalmente por carbono, yo se lo venía diciendo, y los elementos no metálicos. Siempre que se une el carbono y un no metal, forma un compuesto orgánico. Estos compuestos son muy importantes debido a que son los constituyentes de todos los seres vivos del planeta. Nosotros, como seres vivos, estamos formados ¿por qué? Estamos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, sodio, en fin. Los compuestos inorgánicos son aquellos que están constituidos por diferentes elementos que determinan las funciones químicas. ¿Cuáles son esas funciones químicas? La función óxido, ¿verdad? O sea, todo metal o no metal que reacciona con el oxígeno forma un óxido. La función ácido son todos aquellos elementos no metálicos que se unen con el hidrógeno. La función hidróxido o base, en este caso viene siendo el grupo hidroxilo formado por oxígeno e hidrógeno. Y la función sal, que es cuando se une un metal con un no metal. Pero esto lo vamos a ver mejor cuando estemos en el grado décimo. Ustedes no se preocupen por eso. Bien, lo importante es que ahora más o menos vayan conociendo algunos términos, pero cuyo componente principal no siempre es el carbón. Para los compuestos inorgánicos, yo se los vengo diciendo. Orgánico, presencia de carbón. Inorgánico, casi no hay carbón. La combinación de los diferentes elementos permite la formación de los compuestos que forman todos los materiales que conocemos. Algunos se forman directamente en la naturaleza, sin la intervención del ser humano, y otros se obtienen de manera artificial. Entonces viene la primera actividad. Dice, consulta y anota el significado de las palabras subrayadas en la guía. Ojo, las que están arriba. Si todas las sustancias están formadas por átomos, ¿por qué tienen diferentes propiedades? O sea, ¿qué hace que un átomo de un elemento sea diferente al átomo de otro elemento? Eso es lo que van a consultar. ¿Y por qué existen un sinnúmero de sustancias diferentes si todas están formadas por átomos? Bien. ¿En qué se diferencian unos átomos de otros? Eso depende, ya saben, de cada elemento. Según la lectura, ¿qué hace que los átomos sean neutros? Lo mencioné cuando estaba explicando la estructura atómica, con la estructura del átomo, que dije, en esta figura podemos encontrar, ahí está. Recuerden que este video pueden verlo y verlo nuevamente. Aquí está prácticamente la solución de todos estos ítems. Para los siguientes compuestos, identifica qué elementos los componen. Allí está facilito. Por ejemplo, compuesto agua, H2O en la fórmula química, tienen muchos usos para el hombre y los seres vivos. Gracias al agua, pues existe la vida en la tierra. Aquí van a ponerme cuáles son los elementos que los componen. El vinagre, cuya fórmula química es CH3COOH, también empleado en la cocina para desinfectar los alimentos y condimentar las ensaladas. También me van a decir cuáles son los elementos que están aquí, vea que ustedes pueden observar aquí, o si no pueden guiarse una tabla periódica. Óxido de hierro, vea aquí está también la fórmula química, F2O3. Es el compuesto del cual forman las puntillas, los clavos, las sillas, las mesas de metal. Sal de cocina que les venía hablando allá arriba, cloruro de sodio, aquí está la fórmula química, NaCl, este es el símbolo del sodio, este es el símbolo del cloro. Se utiliza para condimentar las comidas. Milanta, Gavis con leche, magnesia, hidróxido de magnesio, aquí está la fórmula química. Esta es la que utilizamos, este es un medicamento que se utiliza para evitar el ardor ese que se produce a veces en la sensación de quemón en el estómago. Utilizado para aliviar la acidez estomacal causada por una gastritis. Bien, en la siguiente tabla se resumen algunos de los compuestos que son actualmente más importantes. Clasifíquenlos según ¿qué? Según sus características como orgánicos o inorgánicos, escribiendo en la casilla que corresponde.
Entonces, aquí está el primero, vamos a ver. El papel es un material elaborado a partir de fibras de vegetales molidas, blanqueadas y diluidas en agua que forman una delgada lámina que luego se es endurecida y secada. Hoy en día, para evitar la tala del bosque, se produce papel reciclado a partir de residuos del mismo papel y de otras fibras como la cascarilla, arroz, los ameros de maíz, entre otros temas. Si es orgánico, ponen una X aquí, si es inorgánico, ponen una X acá. O me dan la respuesta en la hoja que me van a entregar como orgánico e inorgánico. El vidrio es un material duro y frágil que se emplea en ventanas, monitores, lámparas, bombillos, entre otros. El vidrio tiene una propiedad que lo hace indispensable para muchos usos. La transparencia es una de las propiedades. Este se le obtiene a partir de una arena o sílice de óxido en diferentes proporciones. Entonces me van a decir si es orgánico o inorgánico. El plástico no existe en la naturaleza, es un material que se elabora a partir de derivados del petróleo, derivado de material fósil, y tiene diversos usos: empaque, fabricación de juguetes, recipientes, tuberías, entre otros. La mayoría de los plásticos no constituyen material biodegradable, por lo tanto que causan un impacto sobre el medio ambiente, contaminan el medio ambiente. Bueno, jóvenes, entonces hasta el momento pues llevamos estos dos videos. Bueno, falta Nancy y su familia salen de paso el domingo y llevan diferentes. Bueno, este corresponde a la segunda parte de la guía, que es cómo tener en cuenta lo importante de una dieta balanceada. Bien, entonces, para un tercer video que en estos días se los estaré pues compartiendo. Muchas gracias.